Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos los que ven esta conferencia. Vamos a hablar entonces de estructuras de control en el lenguaje C++, y básicamente nos vamos a centrar en esta clase en la selección, ¿sí? La selección, que ustedes ya saben, esto existe en muchos lenguajes de programación, incluso en lenguajes de pseudocódigo como el PCInt, vamos a tener las estructuras selectivas porque dotan a nuestro programa de un comportamiento mucho más optativo, más dinámico, que se permite adaptar a entornos reales. Entonces, hablamos de programación estructurada, ¿sí? La programación estructurada se refiere al control del programa, ¿sí? El control del programa es eso que cuando ustedes ponen paso a paso se va ejecutando línea por línea y vamos viendo cómo el control fluye desde la línea 1, pasa por la 2, por la 3, por la 4 y así con los ejercicios que son en bloques. Nosotros sabemos que una línea se ejecuta a continuación de la otra porque el compilador lo que va haciendo es ejecutar línea por línea, ¿sí? Esto se llama programación estructurada secuencial. Pero, como saben, muchas veces yo no puedo decir que un programa se corra siempre de una manera cuando por ahí necesito optar entre distintos caminos para poder ejecutar una u otra acción. Y ahí es donde entran en juego las estructuras de control selectivas. Ustedes saben que existen distintas estructuras de control que son las selectivas y las repetitivas o iterativas. Y las selectivas lo que nos permiten es ejecutar las cosas ¿cuántas veces? ¿Una vez o muchas veces? ¿Qué opinan? Una sola vez si se cumple la condición. Ahora, si está dentro de un bucle iterativo, ahí sí se van a cumplir varias veces. Exactamente. Bueno, perfecto, muy bien. Muy bien, bien. A veces, esa parece una pregunta muy sonsa, pero muchas veces es como que, cuando no queda claro esto y no diferencian entre un tipo de estructura de control y la otra, los programas como que no les salen, ¿sí? Cuando yo veo que no identifican una u otro tipo de estructura, les digo, bueno, vamos a leer de vuelta la teoría porque esto tiene que quedar claro, que es un tipo de estructura o la otra. Y más de una vez me ha pasado de que hay alumnos que no lo diferencian, ¿sí? Creen que ya con poner un if están haciendo las cosas repetitivamente y no, tienen que tener estructuras de control que se van anidando, es decir, una adentro de la otra. Bueno, acá la idea de la programación estructurada es que las instrucciones que se ejecutan una después de la otra se van afectando de acuerdo a una condición, es decir, yo antes lo que hacía en un solo camino es ejecutar una instrucción y todas las instrucciones que siguen para abajo. Pero ya al tener una estructura de control selectiva voy a tener que elegir entre caminos, pudiendo tener resultados diferentes del control de un programa. Es decir, que el control de un programa va a tomar un camino y no el otro. Entonces, esto sería optativo, opcional. Cada camino es opcional, o uno o el otro, pero nunca ambos. Es entonces que nos vemos necesitados de que si queremos volver a tomar ambos caminos en distintas situaciones, necesitamos tener bucles que permiten ejecutar varias veces la misma selección y así poder elegir entre uno o más caminos, ¿sí? Bien. Por ejemplo, si yo tengo si yo quisiera programar un robot y este robot yo lo quiero mandar me gustaba poner ese ejemplo cuando hacían el curso de ingreso. Si yo este robot lo tengo que dotar para que salga y vaya a un punto determinado del mundo exterior, ese robot tendría que saber cómo está el clima. Si el clima está lluvioso, el robot debería, además de antes de salir, colocarse algún tipo de protector para que la lluvia no dañe sus circuitos, y en caso de que no esté lloviendo, eso no lo hace. Es decir, muchas veces no se hace una cosa o la otra. A veces simplemente agregamos algo más. Es decir, si está lloviendo, por ejemplo, acá yo lo que voy a hacer es ponerme la capa de lluvia y además primero voy a preparar las cosas que tengo que llevar, me pongo la capa de lluvia y voy hasta el lugar. En caso de que no esté lloviendo, simplemente voy a tomar las cosas y salir y viajar hasta el lugar, evitando esta acción que es opcional. Esto sería un sí que no tiene un sí no.
un if que no tiene un else, ¿sí? Bueno, entonces esto que tiene que ver con la programación estructurada, viene de un investigador conocido como Dijkstra, que también era un matemático, tenía que ver con matemáticas, con física y demás, que había desarrollado también un teorema que era el de Bombi-Jacopini, que lo que nos dice es que cada programa se puede escribir perfectamente usando tres tipos de estructuras de control: la secuencia, la selección y la iteración, ¿sí? Estos tres tipos de estructuras ya nos bastan para escribir cualquier programa que a ustedes se les ocurra. Hola Eder, perfecto. Entonces, la secuencia, hablamos de los bloques secuenciales de instrucciones, instrucciones ejecutadas sucesivamente, es decir, una después de la otra. Esto no tiene estructuras de control, por tanto, el control del programa es lineal, una después de la otra, secuencial. Cuando entra la selección, hablamos de estructuras de control selectivas, y acá vamos a tener algo de la forma if condición, si se cumple esta condición. Esto fíjense que está en todos los lenguajes que ustedes vayan a ver de acá hasta el fin de la carrera. ¿Por qué? Porque todo programa tiene que tener una estructura selectiva que le permite modificar sus comportamientos de acuerdo a la problemática, de acuerdo a la circunstancia o el entorno en el que se va a desarrollar. Entonces, bueno, acá tenemos este if condición, ejecuta una instrucción. Y ya optativamente, o sea, fíjense que además es optativo el else, no siempre tiene que estar. Yo voy a decir optativamente, si hay otra cosa alternativa para hacer, le pongo un else y hago la instrucción 2, ¿sí? Pero esto podría no estar y simplemente decir, si se cumple la condición, hago la instrucción 1, y si no, no hago nada. O, si se cumple la condición 1, hago la instrucción 1, y si no, hago la instrucción 2. Acá tengo dos caminos en lugar de uno. Así que hablamos de una estructura selectiva doble. Y por último, tenemos una estructura selectiva que nos permite hacer múltiples caminos, que son las dos estructuras que vamos a ver hoy. Por el lado de la iteración vamos a tener los que ya conocemos. El bucle while o mientras fue el precursor de todos, los primeros en salir, en donde decimos mientras que se cumpla una condición, mientras que esto sea verdad, hacer. Entonces es while condition do instruction, es lo que tendríamos que hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Es ejecutar la instrucción esta que tenemos acá, este bloque de instrucciones, no es una instrucción, sino un bloque, que podría ser un bloque de una sola instrucción. Y ahí que vamos a ver que cuando yo tengo un bloque de una sola línea, no hace falta ponerle las llavecitas, tanto en C como en Java. Si ya tengo más de una instrucción, necesito ponerle las llavecitas para decir cuántas de estas estructuras entran adentro de la estructura iterativa, o cuántas de estas entran a través de la estructura selectiva. Tanto para el if como para el while o cualquier estructura, si hay una sola línea, no hace falta las llaves, ¿sí? Porque se supone que es una única línea la que va a tomar. Entonces, este bucle while, también tenemos otros que van a ser el bucle for, que es muy usado también, pero no es por eso es menos potente que el while. Y el do while. El do while es diferente de las otras dos estructuras, ya que for y while se comportan de la misma manera, pero un do while ya se comporta de una forma un tanto diferente y es muy elegida para la validación de ingresos de datos por consola, ¿sí? Entonces yo uso un do while cuando quiero pedir que me ingresen algo por primera vez, y después, si está bien, no les pido nada más, y si está mal, lo vuelvo a pedir. O sea que, ¿por qué usamos este do while? Porque las instrucciones se ejecutan al menos una vez. En cambio, en estas dos estructuras, el while y en el for, se va a ejecutar 0 veces tal vez, como mínimo. Si no se cumple la condición ni del for ni del while, no entro nunca. Pero si se cumplen, entro. O sea que podría ejecutarse 0 o más veces. Mientras que el do while se va a ejecutar por lo menos una vez. Ustedes saben que si nosotros ponemos la palabra do, no hace nada el do, ¿sí? Do, llavecita, lo vamos a poner ahí, va a ejecutar acá, por ejemplo, vamos a poner leer un dato, mostrar un dato, y acá ponemos el while. Como la condición de nuestro while está al final, esta condición se va a evaluar recién al final. Supónganse que esta condición hace que se salga del bucle, ya se ejecutó al menos una vez, es decir, entró y ejecutó esta línea y esta línea por lo menos una vez, hasta que se evaluó la condición me dio verdadera y yo salgo. ¿Por qué? Porque esta estructura de control, cuando me da verdadero salgo, en cambio, la estructura mientras y el for, cuando me da verdadero entro. Entonces ahí tenemos
las grandes diferencias entre estas estructuras o bucles de control, pero que los vamos a ver la próxima clase con el profe, ¿sí? Pero sepan que son estructuras diferentes y la idea es que tengan un uso apropiado en una u otra situación según sea el caso, ¿sí? Sí, bueno, las llaves no hace falta agregarlas, es buena práctica, sí, al inicio sí, ya después con el tiempo van a decir, bueno, me queda más liso el código si no pongo las llavecitas, porque es como que cada llave, si la tengo que poner en una forma, en una estructura típica, me va a ocupar una línea más de código. No haría falta, pero sí, como dice Nicanor por ahí, al principio es buena práctica colocarlas, porque podría suceder que yo quiera poner, por ejemplo, podría incurrir en un bucle infinito si yo, por ejemplo, al while, yo tengo que hacer que mi condición se haga falsa. Pero este i++ que hace que la condición se haga falsa en algún momento, queda fuera del while, no se va a estar incrementando nunca el valor de i y va a quedar en un bucle infinito. Así que si no tengo muy claro esta historia de qué es lo que voy a estar poniendo una sola lineecita para mi propia comprensión, podría incurrir en un error que el compilador no detecte, pero que termine en un bucle infinito, ¿no? Ya después con el tiempo esto no les va a pasar, ¿no es cierto? De todos modos, la solución ustedes se van a dar cuenta, si ponen el programa y no sale nunca más y se queda tildado poniendo un cartel, es porque quedaron en un bucle infinito, ¿no? Entonces ahí ya van, lo corrigen y listo, ¿no? Pero sí, al principio es buena práctica siempre poner las llaves en todo, ya después se van a dar cuenta de que si es una sola instrucción, no haría falta. ¿Mm? Porque, por ejemplo, si yo quiero mostrar un contador o mostrar los números del 1 al 10, no hace falta que yo ponga las dos llaves, ¿sí? Una simplicidad del lenguaje. Entonces acá tenemos un poquito las estructuras y las formas que tenemos. El bloque secuencial arrancaría ejecutando la línea A, la línea B, la línea C, una después de la otra, en ese orden, en un flujo lineal o secuencial. Uno después de la otra. Eso quiere decir secuencia, una secuencia de acciones. Esto es un programa, un algoritmo, es una secuencia de acción. Después vamos a tener la selección, que lo que nos permite es tomar el camino A, el camino B, y fíjense que yo acá diría if se cumple, acá habría que definir cuándo es true, ¿no es cierto? Cuál es el verdadero, cuál es true, o cuál es false. Entonces por true, lo que va a hacer es ingresar y mostrar algo, un bloque, que podría ser un bloque grande, y por false podría ser el bloque B y C. En cualquier caso, al final, podríamos continuar con una secuencia, es decir, que yo, por ejemplo, podría tener una combinación de estos bloques. No quiere decir que yo haga un programa u otro, sino que puedo combinar y decir, primero pongo una secuencia, después viene esta selección y después vuelvo a hacer una secuencia. Y después vuelvo a hacer una iteración, ¿sí? O sea que yo puedo combinar estos tres estructuras de control y esto es lo que nos dice el teorema de Bond y Jacopini y sobre la programación estructurada. Esto hace que un programa tenga un único punto de entrada y un único punto de salida. ¿Qué quiere decir? Que el programa entra por acá, ¿no es cierto? Y sale por acá. En este entra por acá y tiene que tener un único camino, es decir, al final se juntan los caminos, ¿sí? Lo mismo para un bucle de estructura de control. Fíjense, acá tengo esta iteración, yo digo, si se cumple la condición, noten que esto se llama diagrama de flujo, ustedes lo han visto en PCInt, esto estaba en PCInt, y está bueno que yo les decía, ejecuten el paso a paso ahí para ver cómo va fluyendo y se van iluminando los distintos cuadraditos. En general las estructuras se colocan en estos cuadrados o en estos rectángulos, que a veces se saben poner como rectángulos, y en las condiciones se van a poner en forma de rombo, teniendo para los costados los distintos resultados de una condición. Como saben, una condición es una expresión de verdad que puede ser verdadero o falso, así que acá yo estaría diciendo, mientras no se cumpla la condición, lo que voy a hacer es ejecutar todo esto y vuelvo. El bucle vuelve a empezar. Entonces acá estaríamos haciendo un loop que estaría haciendo así, muchas veces lo mismo, hasta que se cumple la condición y en ese caso ejecuto esta línea A y continúo. Fíjense que ya acá es la salida del programa. O sea que esta estructura sale por verdadero e ingresa por falso. ¿Qué tipo de estructura de control es esta? Itera por falso y cuando se cumple la condición sale. ¿Es un for? ¿Es un do while? Es un do while, ¿sí? Entonces ahí la vamos pudiendo identificar que el do while nos va a salir hasta que se cumple. Y acá está un poquito lo que yo les decía. Entra, ¿no es cierto? Ingreso las variables, se cumplió,
sí, entonces salgo, sigo adelante, como si nunca hubiera habido una estructura de control. En cambio, en la otra, si no se cumplió, tal vez no entre, bueno, acá no está, pero en el otro tipo de estructuras, si no se cumplió, puede ser que no entre nunca directamente, entonces nunca se va a ejecutar B y C. En cambio, en el do while siempre se va a ejecutar. Entonces, supónganse que yo les digo, ingreses la edad, y yo digo la edad válida entre 1 y 100 años, porque no hay un viejo que viva más de 100 años, por convención, no sé si hay uno. ¿Cuánto vivió el más viejo de todos? No sé. Pero si yo ingreso una edad válida, que es 81, sigo adelante. En cambio, ya van a ver que si este mismo ejercicio lo intentan hacer con un mientras, van a tener que primero pedir la edad para evaluar la condición del mientras, y si está mal, adentro del mientras voy a tener que volver a pedir los datos. Acá no, lo escribo una única vez. Si está bien, ya está. Si está mal, volverá a hacerlo. Pero hay un solo leer, hay un solo scanner system.in, hay un solo cin. Siempre va a pasar lo mismo. Entonces, a mí me parece súper copada la estructura do while cuando quiero validar un ingreso de datos, ¿sí? Y while y for son muy potentes en otras situaciones también. Por ejemplo, el while lo que tiene es que necesita una condición para iterar, y esta condición a veces tiene una doble condición de corte. Entonces yo podría decir, mientras voy a cambiar de canal y voy a buscar una película que están dando, ¿sí? Están dando Kingsman, qué sé yo, 2. Entonces quiero ver los Kingsman y no sé en qué canal están dando, y hay como 80 canales para ver. Entonces digo, bueno, arranco en el 1 y voy a ir haciendo zapping. Voy a hacer zapping hasta que encuentre la película. Cuando encuentro la película, corto. O corto, si yo ya di vuelta todos los canales y no apareció la película. Quiere decir que no la están dando porque me confundí de día o de hora. Entonces, el while me permite tener una doble condición de corte, que cuando yo digo, si encuentro la película, termino la búsqueda, es muy útil en las búsquedas. Podría basarme incluso en una variable booleana para hacer este corte, o si ya recorrí todo el arreglo, o si ya encontré lo que buscaba. Tiene doble condición de corte. En cambio, nuestro amigo for, que es muy intuitivo y es el más seguro de los tres, es como un tren que nunca se detiene. El for va de 1 a 10 hasta el final. No importa si lo encontré, si no lo encontré. Para salir de este for me tengo que empezar a valer de un break que a mí no me gusta, y que a Bohm y Jacopini y a nadie era muy criticado el break, porque no debería yo salir de la estructura de control hasta que la condición me lo diga, hasta que se deje de cumplir, no porque yo fuerzo una salida con un break. Entonces es una programación insegura meter estos breaks para sacar algo de una iteración, y no es algo Una recomendable. pregunta, profe. Sí. ¿Por qué utilizarías un break en un for? Y porque si no le pones un break, por ejemplo, supónganse que yo estoy haciendo for de 1 a 81 canales. Entonces yo después digo, bueno, buscar película. La encontré a la película. No quiero, y la encontré en el canal 3. ¿Me tengo que seguir cambiando todos los otros canales para detener el zapping? No, es decir, dejo de cambiar, ya está, porque la encontré. Pero el for no tiene una doble condición de corte como el while, que yo puedo poner 2, 3, 4, 5 condiciones unidas por un AND, por un conector lógico AND. Bueno, en el for no, voy a tener que ir de 1 hasta el final, sí o sí, porque es hasta el final lo que hace el for. Por cada elemento, por cada número que yo vaya iterando, hasta el fin de la condición que decimos, mientras que i sea menor o igual al final, a 10, a 80. Entonces, a veces he visto que lo que hacen es poner un for, y para forzar el corte de la estructura de control le meten un break, y eso hace que inmediatamente deje de iterar, si bien no llegó a 81, y esto hace que después pueda haber casos que en un programa grande no llegue a recorrer todos los elementos por este break que está puesto ahí, ¿sí? Entonces muchos lenguajes no lo permiten, no les gusta que se usen, y en otros casos sí están permitidos y queda a criterio del programador decir, no, yo mejor pongo un while y una doble condición de corte y no un for, y le meto ese break ahí al medio, ¿no? Que queda medio raro, medio desfachatado, ¿sí? Bueno, entonces ya hemos visto los tres tipos de estructuras dentro de un diagrama de flujo. Lo que nos dice es, los programas que utilizan son estas tres instrucciones o sus variantes. Por ejemplo, el for sabe tener algunas variantes, no sé, en Java, por ejemplo, tiene el for element, después tenemos un for each,
que sabe existir. Existen distintos, estos serían como iteradores, parecido a los iteradores. Lo que van haciendo es recorrer cada elemento de algo para trabajar con ellos, ¿no es cierto? Estas instrucciones GoTo, que ustedes no las han visto, pero que existían en unos lenguajes antiguos, se basaban justamente en usar el GoTo con los break, y así podían hacer que iban y volvían a una línea. Por ejemplo, me decía, vuelva a la GoTo, la línea 4, y te mandaba directamente. Entonces alteraba el flujo de control sin ser una estructura de control. Entonces todo eso rompía algo conocido como la programación, daba con un paradigma llamado programación espagueti, en donde teníamos muchos puntos de entrada y muchos puntos de salida de un programa, y eso podía hacer que después sea difícil hacerle pruebas a ese programa, testearlo o hacer que ande y demás, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que si yo me baso en estos tres tipos de estructuras de control, no hay chance de que ocurra la programación espagueti. ¿Por qué? Porque por más que estén anidadas uno adentro de la otra, existe cierto orden en el flujo de control que va a ocasionar que el programa llegue a una única salida o condición de stop, ¿sí? Entonces, por eso decimos que son estructuras siempre recomendadas para la programación. No decimos nosotros, sino que lo dicen todo programador, ¿no es cierto? Los expertos en la materia. ¿Qué más nos dice esta teoría? A ver, cuando en la actualidad se habla de programación estructurada, nos solemos referir a la división de un programa en segmentos o módulos. Hablamos de programación modular o modularidad. Están familiarizados con el concepto, ¿no es cierto? En Java tenemos Sí, profe. métodos. Dividir para... ¿Qué más? Muy bien, muy bien. Como dice Simón, dividir un programa en módulos pequeños, separados y reutilizables. Una regla práctica para lograr este propósito es establecer que cada segmento no exceda en longitud de una página. Es decir, no voy a hacer un método que tenga 87 líneas de código, queda muy largo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí nos dice hasta 50 como mucho. Bueno, después nos dice la visión moderna de programación estructurada compuestos por segmentos que pueden estar constituidos por unas pocas instrucciones. Bueno, ¿qué más nos dice? Cada segmento tiene solamente un punto de entrada, un punto de salida. Encontramos la relación entre ambas visiones en el hecho de que los segmentos se combinan utilizando las tres estructuras. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estructuras anidadas. Un if que tiene adentro un while, que adentro puede tener otro if. Un if que tiene otro if, que tiene otro if, que tiene otro if. Y esto es un poco la idea, ¿no es cierto? Es decir, puedo combinarlas y darle mucha potencia a un programa, haciendo que, por ejemplo, metiendo un while adentro de otro while, habría muchísimas iteraciones o muchísimas combinaciones que revisen, por ejemplo, vectores y matrices de forma perfecta, ¿no es cierto? Matrices tridimensionales incluso. En cada una de estas partes, en esto de la programación estructurada, va a tener funciones y datos. Bueno, sí, vamos a tener funciones o métodos que adentro van a ir teniendo también estas estructuras de control. Se van a valer de estas estructuras de control para funcionar. Es una correcta partición del programa, deberá resultar fácil e intuitivo comprender lo que tiene que hacer cada módulo. Sí, si lo leemos, yo puedo entender que si yo estoy entrando en un if, y si se cumple la condición hago una cosa y si no hago otra, es como legible el programa. Si yo afuera le pongo un mientras haya alumnos, voy a estar revisando todos los alumnos e ir viendo si está aprobado o si no está aprobado, ¿sí? Entonces ahí tenemos algo que cuando uno lo lee, dice, claro, se entiende muy bien lo que hace el programa, ¿sí? O sea que es fácil de leer, es intuitivo. Ventajas de la programación estructurada. Esta técnica de programación conlleva las siguientes ventajas. El coste de resolver varios subproblemas aislada es menor que todo el problema. Esto, fíjense que hasta el día de hoy yo se lo sigo diciendo en la próxima materia que van a tener conmigo, que es ingeniería de software, en donde yo generalmente digo, a veces, para la mente humana, cuando a mí me hablan de muchas cosas al mismo tiempo, me cuesta entender lo que tengo que hacer. ¿Sí? Si yo les doy un programa que tiene muchísimas líneas que es largo el ejercicio, ustedes lo ven y dicen, uy, ¿qué hay que hacer acá? Ya no sé, no quiero. En cambio, si yo este problema lo divido en muchos subproblemas pequeños, es más fácil comprender cada subproblema y luego ir, la suma total de todos los subproblemas me hace a la resolución de un problema completo, ¿no? Entonces nosotros, hasta cierto límite, podemos entender y encarar un problema y resolverlo. Después lo puedo ir complejizando, lo puedo ir armando junto a otros pequeños problemas que me resuelvan el problema en sí. Por eso por ahí, en C++, nosotros lo que vamos a hacer y lo que se les recomienda es colocar las funciones y los procedimientos primero. Entonces yo digo, bueno, primero voy a tener que buscar definir un problema que se llame
buscar números. Otro que se llame determinar números pares. Otro que se llame, otra función que me devuelva tal cosa. Y así vamos poniendo todos los subproblemitas que yo voy a hacer. Y al final voy a hacer mi programa principal, mi main, que lo que va a hacer es ir llamando a estas funciones que yo ya hice. O sea, que yo voy a primero pensar cómo podría ser una función que reciba un número y determine si es primo o no, o que determine si es par o no, o que me calcule el factorial de ese número. Ahora, una vez que yo ya lo hice para un caso, después simplemente puedo meter algún bucle de control iterativo y volver a llamarlo para muchos números. ¿Me explico? Tomamos un caso sencillo y luego lo vamos a traspolar a una gran cantidad de casos. Bueno, ahí hay algunas ventajas más, ¿no es cierto? Posibilita en mayor grado la reutilización de código, que es lo que yo les decía ahí. Si yo tengo algo que, una función que me lee un número y me lo guarda o me carga un arreglo, yo eso después lo puedo reutilizar. Ahora, si eso está mezclado con otras líneas más de código, entonces como que no, ya no puedo reutilizar el programa entero, pero puedo reutilizar una parte. Esa me sirve para el ejercicio 2. Esa es la idea, que me parece que esa es una práctica que por ahí no se fomenta tanto. De hecho, no lo vi mucho que lo hicieran en fundamentos, de decir, ya que tengo hecho esto del ejercicio 1, lo voy a reutilizar y voy a seguir ampliando ese ejercicio en el ejercicio 2, porque ya lo tengo hecho y no tengo ganas de hacer eso mismo de vuelta. Entonces por ahí yo les decía, cuando entregaran la guía al final, les decía, ya tenganlos hechos y eso mismo después ustedes lo van a poder utilizar en el examen, porque en el examen va a ser algo del estilo. Y bueno, si alguno me hizo caso, pudo entender por ahí las pequeñas funciones y tenerlo listo y a mano para cuando tuvieran que rendir. ¿Alguno lo hizo? A ver, no hay cámaras acá. Es como triste que no haya cámaras prendidas. ¿Cómo las prenden todas en Espiro acá? Deben estar todos comiendo un sándwich. ¿Qué están haciendo? No, bueno, muy bien, dice. Bueno, pueden prender los micrófonos, aparte de no prender la cámara. Muy bien, Laura Castillo lo hizo. Bueno, seguimos. Ya ahora los voy a ver con todas las cámaras. Les voy a alargar el ejercicio y los quiero ver a todos con las cámaras prendidas. Sentencia. Hablamos de una sentencia como una línea de código en un lenguaje de programación, y un programa puede estar formado por líneas de sentencia. En general, cada sentencia termina con un punto y coma. Este es el delimitador especial de C y C++. ¿Qué más tenemos? Los bloques están delimitados por las llaves a nivel sintáctico. Un bloque se considera como una única sentencia. Así que bueno, después, ¿qué más podemos armar con esto de las sentencias? ¿Por qué nos habla de las sentencias y los puntos y comas? Bueno, recién decíamos, estas llaves o estos delimitadores podríamos no ponerlos si hay una sola línea, es decir, si hay una única sentencia. Entonces cuando el compilador entra al while y encuentra una única sentencia, sabe que llega el punto y coma y tiene que volver a iterar. En cambio, si hay más de una sentencia con punto y coma, va a tener que buscar ahora sí la llave de cierre para decir, todas estas sentencias están adentro del loop, ¿sí? Pero no solo para las estructuras de control repetitivas, sino también para las estructuras selectivas. Es decir, que yo en la selección voy a tener algo como if, condición, sentencia, y esto que está entre corchetes implica opcional. Es decir, a veces esta parte no está. If, condición, sentencia. Si no, nada. Pero si tengo un else, digo, si no, sentencia 2, ¿sí? Entonces, incluso yo adentro de esto voy a poder tener adentro del else, meter otro if, else, if, y tener otro caso más, ¿sí? Entonces, bueno, ahí un poquito la sintaxis, if, condición, sentencia. Por ejemplo, if x mayor a 0, es decir, esto que me mide, el número es positivo, y ya fíjense que no tiene ninguna llave acá. ¿Dónde está la llave del if? Y nada, porque lo que voy a hacer es dividir. Ahí le guardo el resultado de y sobre x, siempre que x no sea 0, que sea positivo, que valga 1, que valga 2, que valga 0,3, pero no que valga 0. De esta forma yo estoy evitando con un simple if un error, por división por 0, pero es una validación que muchas veces cuesta que se acuerden de hacer, ¿no? Después tenemos a ver este otro, if a es mayor o igual a 8, si out, usted está en condición de promocionar. Si se sacó un 8, promociona EDA. Si usted 8 o más, podría ser 850, 9. Ahora, si se sacó menos de 8, 783, ya queda regular. Continúe trabajando. Bueno, acá fíjense que tenemos doble llave porque estoy teniendo 2 y out. Entonces acá
ya no puedo evitar el tema del uso de la llave. Sentencia if else. If expresión, sentencia 1, sino 2. Se evalúa la expresión. ¿Cómo se lee esto? Primero lo que hago es evaluar la expresión. Si el resultado es true, se va a ejecutar esta línea. Y si el resultado es false, se va a ejecutar esta sentencia. Sentencia, más bien yo diría bloque de sentencia, ¿sí? Ven acá, se pueden ser sentencias simples o compuestas, es decir, que ya se trate de bloque, ¿sí? Exacto, el método secreto calificación maligna, así tenemos que llamarle, ¿no? Bueno, acá un poquito el bloque de control, ¿no es cierto? Cómo se va a usar el diagrama de flujos, cómo lo tenemos que entender. Por falso, no hago nada. Por cierto, ejecuto el bloque. Si es una sola sentencia o si es un bloque, ya tengo que usar las llaves. Y un ejemplo de un programa en main que, a ver, todavía ni sé qué es lo que está puesto acá. Fíjense que acá tenemos un main que tiene distintos argumentos. Estos argumentos los coloca por default el compilador C++. Si ustedes crean un proyecto y a ese proyecto le dicen que les cree una clase, les va a crear una clase con ese main. Y estos son argumentos que utiliza internamente el compilador para saber cuál es el archivo, en el caso de que un proyecto tenga varios archivos, cuál es el importante, cuál es el principal, cuál es el que va a tener, cuáles son los índices, ¿no es cierto? Es como un arreglo de punteros lo que tiene acá. Vamos a ver que siempre que tiene este asterisco son punteros. Entonces, bueno, el método main de Java también, cuando trabajamos con proyectos, va a tener estos argumentos, ¿cierto? Y bueno, ¿se deja, profesor? Sí, si ustedes lo dejan, anda perfecto, y si ustedes lo sacan, también anda. Lo que pasa es que esto se los va a generar así cuando ustedes hagan un proyecto. Por ejemplo, a ver... En Conso me lo generó cuando en Android, cuando usé el compilador de Android, me generaba eso automáticamente y yo lo borré, no sabía que... Sí, ustedes, por ejemplo, yo creo acá, voy a crear nuevo proyecto, ¿sí? Y acá en el proyecto le pongo proyecto 6, me dice Windows, Console Application, vamos a dejar en Console Application, en C o en C++, entonces le damos OK y se me va a generar acá el proyecto 6, lo guardo en el escritorio, y fíjense que se creó, acá van a ver el proyecto, y se me creó una clase main CPP. Después yo puedo abrir el proyecto perfectamente, y se me genera con el include IOStream, y el main que tiene así tal cual nuestro, bueno, no tal cual, pero parecido es el tema de los argumentos estos que va a tener. Entonces, pero esto lo hace cuando yo creo en un proyecto. Por ejemplo, si yo creo una nueva línea, me dice añadir el proyecto, entonces se me agrega otro más acá. Y a este no le creo nada. ¿Ven? Entonces, bueno, esas son cosillas, pero que las utilizan cuando ya empezamos a armar un proyecto dentro de C. Cuando hacía eso no me compilaba a mí. ¿No te compilaba? Cuando generaba una nueva línea así, que generé un nuevo programa, hice poner en proyecto unidad 1 y después los ejercicios, generarlos todo dentro así, agregando línea, y no me compilaba. Me daba un error. Vamos a probar. Esperen que tengo todos, los tengo ustedes, tengo que andar moviendo. Miren, a ver, yo tengo, esto lo vamos acá. Vamos a poner algo, no sé. Es que hay cosas que hay que probar, Hola, ¿no? mundo, hola mundo, de todas las cosas. Vamos a poner hola mundo. See out, hola mundo. Entonces, a ver, lo compilamos. Método main, bueno. Ya tengo un main. Bueno, chao, que lo reemplace. Y acá que nos está diciendo, hola mundo. In function int main char. Mira vos. Cout was not declared. Es porque no estoy poniendo el namespace. Y ahí, vamos a ver. Fíjate que ahí sí lo compiló. ¿Lo ven? Sí, ahora póngale otra línea. Yo así sí, después cuando le agregaba otra dentro del mismo proyecto, ahí es donde me daba el error. A ver, puede suceder, porque yo no sé si esta versión que le han dejado, sino le que agrego genere acá. un nuevo trabajo dentro del proyecto. Agregar una nueva clase. Exactamente. A mí me pasó lo mismo. Bueno, claro, no, si nos falta el delimitador, estamos en el horno, ¿no? Con 2 líneas anduvo. Y a ver si yo le agrego un nuevo archivo sin nombre, lo dejamos así. Y le doy sin nombre 8 y ahí compiló. Bueno, a veces pasan cosas raras con este compilador, se ve. Que a algunos los lee y otras no. Por ejemplo, a mí, lo que me pasó hace un tiempito fue que yo no podía ejecutar
A ver, le pongo que no. Y fíjense que quiero que me muestre, quería yo que me muestre el paso a paso, pero me pide, no tiene información de depuración. Si le doy que sí, no me hace el paso a paso. Entonces es algo que después dije, voy a averiguar por qué, o está pasando muy rápido o algo que no lo está logrando hacer. Y así que ya vamos a ir viendo el tema del paso a paso. Pero solo pueden usar el paso a paso también cuando lo usan en proyectos enteros, porque por ejemplo si yo lo uso en este, no me va a andar, no sé, a ver, yo le pongo ahí, le pongo que no quiero, me pide activar la depuración. Ah, mira, ahí anduvo. Bueno, a veces pasan, pero es cosa de que hay que cerrar, abrir el compilador, que por ahí detecta algún error, pero que no es que sea un error de programación o de sintaxis, sino que es algo que, no sé, qué le pasa por ahí, es algo muy aleatorio, muy difícil de descubrir, ¿no? Pero bueno, sí, a lo que íbamos es que ustedes pueden tener proyectos, que pueden tener adentro de esos proyectos varios archivitos y que de ser así vamos a tener estos índices, estos argumentos que ustedes no tienen ni que tocarlos, ni referenciarlos, ni nada, pero simplemente para que sepa cuántos elementos tiene el proyecto o dónde está la clase principal y demás. Para eso lo usa el compilador de C. Y bueno, y fíjense que acá tenemos algunas otras líneas extrañas, ¿no es cierto? Extrañas para nosotros, como son printf y dice deme un número. Este printf es algo que alternativo a lo que sería la entrada estándar cin, y tenemos un scanf que es algo alternativo a lo que sería nuestro, perdón, esto sería un alternativo a lo que es cin y este es un alternativo a lo que sería cout. Entonces esto imprime un cartel y esto lee un valor de una variable que, como verán, tiene dos argumentos. Uno, la variable x, que es la toma como por dirección, y esto que nos implica que esto que se lee es de tipo entero, ¿sí? Entonces el %d es porque es algo de tipo entero. Esto, al igual que algunas cosas, eran funciones que se veían antes en C, que todavía siguen estando, que vienen de C. Creo que por ahí se ha simplificado más con cin y cout, no tienen que preocuparse, porque si yo acá quisiera ingresar una variable de tipo con coma flotante, yo tendría que poner acá el tipo de dato que espero, %f. Entonces, bueno, son formas alternativas, esto compila y anda, supongo. A ver, vamos a hacer un proyecto nuevo y lo vamos a probar. Profe, ¿podemos usar cualquiera de los dos? Pueden usar cualquiera de los dos. Mientras ande, anda. Printf no se puede concatenar con una variable. Si uno le escribe un texto, no se puede concatenar con una variable al lado. A ver si yo pongo algo así, esto anda. Esto no está chequeado, vamos a arriesgar. Ah, fíjense que ya está largando. ¿Qué es lo que tiene esto? A ver. Bueno, porque sigue teniendo el proyecto. ¿Las ahí. comillas no son? El acento en la F. Toma las comillas raras, ven que está puesto así. A ver, debe ser por el tipo de letra que le pone la diapositiva. Voy a cerrarla acá, pues si no me genera. Oh, o me borra una o me borra todas. Ahí va, y acá también. Entonces, fíjense cómo esto se vuelve ilegible hasta que yo empiezo a ponerle tal vez una indentación. Eso es como un punto de ruptura, ¿no? Pero si yo lo paso para acá, ya veo lo que está adentro y esto está dentro del if. Noten que esto es lo que yo les decía, las llavecitas pueden por ahí no estar y se ahorra una línea de código, que no quede tan largo. Entonces, bueno, ahí sí está corriendo, nos dice deme un número, pero fíjense que el acento no lo está tomando bien. Entonces yo le ingreso, no sé, un 3. El número 3 es positivo. Eso es lo que hace el programa. Fíjense que acá yo no estoy usando el namespace, no estoy poniendo using namespace.std para usar, porque no estoy usando ni cin ni cout. Ahora, si yo espero acá, si yo le pongo un /f, veamos si esto me pide un flotante. Ahora yo ingreso un 6 y entonces fíjense que ya me pone un montón de cosas raras. No sé por qué me lo puso ahí así, porque debería ser algo con coma flotante. Entonces yo acá tendría que decir .f, 0.f. Ya vamos a ver ejemplitos en donde trabajemos con flotantes. En realidad, el cin no te va a pedir toda esta historia, ¿no es cierto? Que vos identifiques por ahí los tipos, pero tampoco es que es tan rebuscado usarlo, así que bueno. Pero vean que cuando ustedes por ahí buscan programas en C, les pueden figurar así, con estas estructuras de control. Entonces, bueno, esto lo que hace es un programa que, volviendo al if, si el número es positivo, muestra un cartel, y si no, ¿qué hace? No nos muestra nada. O sea, si yo pusiera un -10, no me muestra nada.
porque evalúa la condición y al dar false directamente salta al return 0, ¿sí? En cambio, cuando tenemos un else, nosotros podemos tener, si es una sola sentencia, evitamos las llaves, si son bloques, ponemos las llaves, ¿cierto? Reemplazando bloque 1 por 3 o 4 líneas de código, que sé yo, a veces, por ejemplo, puedo cambiar el valor de una variable booleana, muestro un cartel e incremento un contador. Hago 3 cosas, entonces es un bloque. Ya es un bloquecito. Entonces acá, por ejemplo, lo que nos está poniendo es, deme un número, lo lee por teclado, si es positivo me muestra que es positivo, y si no, me muestra que es negativo. En cambio, en la otra versión del programa no me muestra que es negativo, no hace nada, solo me muestra un cartel si es positivo. Entonces, bueno, esa es un poquito la diferencia entre ambas estructuras de control. ¿Qué más? Otro ejemplito. Lea una nota. Si la nota es mayor a 9, imprima sobresaliente. Si se sacó más de 7, notable. Si se sacó más de 5, aprobado. Y si no, suspenso. Queda en suspenso. Entonces, ¿cómo sé que va a entrar a una de estas ramas? No va a entrar a todas. Y lo que tenemos acá es, si ustedes se fijan, es un if adentro de otro if. Else, if, else, if. Solo puedo tener un else. No puedo tener muchos else. Porque el else es la condición por default. Entonces, va a tratar de entrar por esta, y si no puede hacerlo, yo voy a tener que meter un if anidado. ¿Cuándo meto if anidados? ¿Cuándo meto if anidados? En un switch. ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo los meto? Cuando tengo ¿cuántas opciones? Cuando tenés varias condiciones. Varias, varias ya. opciones. El if me sirve para 2 nada más. Ahora, si quiero meter más, me veo forzado a meter otro if, y otro if, y otro if. Así voy a poder, cuantas más opciones tenga, voy a tener que contar 2 del if más las que pueda ir ingresando con los anidados, ¿no? Entonces, yo ya sé que si el tipo se saca, ¿cómo sé si yo me saco 750 que va a entrar en uno o en otro? Bueno, la más alta la voy a poner primero, porque si yo lo pongo al revés, por ahí capaz que va a tratar de entrar a las otras y no va a entrar a la clase. O sea, esta condición tiene que estar bien redactada, ¿no? Si yo me saco un 950, va a entrar ahí, pero si yo me saco un 8, esta la va a fallar y va a tratar de entrar en el segundo, y entonces va a entrar en el segundo porque 8 es mayor a 7, ¿no? Entonces ya las otras directamente las ignora. Primero va a ejecutar y va a evaluar cada opción, y las otras directamente las ignora. Bueno, ejemplos. Tenemos la forma comprimida del operador condicional. En este caso nosotros ponemos la condición, y este sería la especie de if, ¿no es cierto? Y acá decimos, si se cumple y es true, hace la expresión 1. Y el 2 puntos me dice que es un else, entonces hace la expresión 2. Esto es, si la condición, expresión 1, si no, expresión 2, ¿sí? Por ejemplo, x es mayor a y, esta es la condición, ¿no es cierto? Es lo que venimos viendo acá. Condición. Entonces viene el simbolito, si la condición es x es mayor a y, una expresión. Si no, muestra y. O sea que acá lo que decimos es, si x es mayor a y, muestro x, y si no, muestro y. Si x es menor a y, muestro x, y si no, muestro y. Y acá tenemos un montón de, ¿qué serían? Si x es menor a y, ¿Anidados serían? hago todo este paréntesis. Ven que hay un paréntesis, toda una expresión. Acá está el 2 puntos, es toda otra expresión. Si se cumple esta condición, ejecuto el bloque 1, si no, ejecuto el bloque 2. Y a la vez, acá adentro tengo otro if anidado. Digo, si x es menor a y es menor a z, ¿qué estoy queriendo decir acá? Que el menor es, bueno, si x es menor a y es menor a z, el mayor sería x, ¿no es cierto? Pero muestra y, acá lo que dice que muestra y. Y si no, acá vuelve a tener otro if anidado. Entonces acá, fíjense que estoy teniendo un if adentro de la rama principal, y acá adentro voy a tener otro if adentro de la rama secundaria. Acá hay un segundo. Y si no, por la rama del else, esta sería la rama del else, vuelvo a tener otro if acá. Si x es menor a z, muestro x, y si no, vuelvo a tener otro más. ¿Cómo me doy cuenta? Por los símbolos de pregunta, ¿no? O sea que estos símbolos de pregunta implican condiciones, y estas condiciones implican que existe un if, ¿sí? Menos esa que... ¿Ven? Pero así funciona el comprimido. Perfecto. Bueno, no se vayan que enseguida les tomo la asistencia, y además voy a hacerles hacer el ejercicio. Ya estamos llegando, creo que al final. Hay algunos ejemplitos acá para ver, pero que bueno, los que ya lo han cursado, los que ya lo han cursado esta materia seguramente reconocen esta diapositiva. Es una de las diapositivas que solían ver de hace años atrás, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué más nos pone esta diapositiva? Si x es mayor a 0, hacemos la división, y si no, lo que voy a poner es, no se puede dividir por 0. Ejemplo 2, si la nota es mayor a 8, promociona,
y si no, debe esforzarse más si quiere promocionar. Si tengo muchos if anidados, tengo que tener si condición, else, otra vez si condición, else, si condición, y así vamos a tener muchos if para muchas opciones distintas. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, si la variable 1 es mayor a la variable 2, entonces decimos que la variable mayor es, y muestro acá, fíjense ahora ya utilizando el cout de la salida estándar, la variable 1. Si no, si la variable 2 es mayor a la 1, mostraré la variable 2. ¿Y qué otra posibilidad queda por defecto? Que ninguna sea mayor a la otra. En ese caso, digo, son iguales. Si una no es mayor que la otra, nunca, entonces se quiere decir que son iguales, ¿no? De la misma manera, acá podríamos decir que existen 3 condiciones en una materia. Es decir, ustedes si se sacan más de 8, van a quedar promocionables en la materia. Pero si se sacan más de 6, van a poder regularizar, es decir, que están como en un limbo ahí, no han aprobado, pero tampoco han desaprobado, están ahí, la tienen vista, la tienen regularizada, y ¿qué tienen que hacer? Rendir un final para poder sacarla. Entonces, o quedo promocionado, o quedo regularizado, y ya si no estoy ni promocionado ni regular, quiere decir que tengo que recursar. Acá debería decir, usted queda en condición de recursante. No sé si les ha pasado a alguno de recursar. In your face. Bueno, ¿ven? Muy bien, muy bien. Debe haber algunos recursantes que están, no sé si en esta condición, en esta comisión no hay, pero en la otra creo que hay varios recursantes. ¿Alguno de acá es recursante o no? No, por lo menos yo no. No, porque creo que son todos de la comisión que vienen de EG. Bueno, capaz que algunos que han empezado y abandonado la carrera pueden haberse vuelto a ingresar, ¿no? Bueno, ¿qué más? Tenemos la sintaxis del switch. La otra estructura de control que tenemos es el switch, y esto justamente es porque de esta manera evitamos tener varias condiciones de if, else anidados, ¿sí? Entonces, una forma que tiene el switch es en diagrama de flujo, es decir, si tengo una condición y entro por la opción 1, hago algo. Por la opción 2 hago otra cosa, por la opción 3 hago otra, por la opción 4 hago otra, y así tener múltiples opciones. En cualquier caso, esto sigue respetando el teorema de programación estructurada de un único punto de entrada-salida y un único punto de salida y de entrada, ¿no? Y bueno, en distintos lenguajes, por ejemplo acá ustedes en PCInt lo veían como según caso, según sea una expresión, hacer. Acá esto lo vamos a ver como switch, ¿sí? Switch, expresión, y entonces empezamos a poner caso 1, caso 2, caso 3. Estas que vamos a ver acá dice expresión constante, y es porque son expresiones constantes. Es decir, un número que no va a poder variar, o una letra que va a quedar como una literal. Pero lo que está diciendo es, según esta expresión, si esta expresión vale esto, esto, esto o esto, yo voy a ejecutar la instrucción 1, y acá sí es válido el break. El break sí está bueno, está permitido para estos casos, porque yo sí que estoy diciendo que entre a una instrucción y corte, o que entre a la segunda y corte. Si yo no le pongo este break, ¿qué va a pasar? Va a ser todas, va a ser esta, y pierde sentido la estructura, ¿sí? Por último, identificamos algo acá que es default, una última instrucción que siempre está, y es que si no se cumple ninguno de los casos, va a entrar por el default. ¿Yes? Can you see it? ¿Lo ven? A ver, dice, cout, acá los quiero ver. Ingresa estado civil, sein, estado civil. Si el estado civil es soltero, recuerden siempre los char van entre apóstrofes o comillitas, mostramos las condiciones son 2, si no, las condiciones son 3, y así tener. ¿Cómo deberíamos modificar en el caso de que tengamos distintas opciones para decir si es soltero? Esto es, por ejemplo, para un préstamo, lo que sea, si es soltero o para el impuesto a las ganancias. Vieron que les cobran más a los solteros que si tienen hijos. Si sos casado ya pagas menos, si tenés hijos pagas menos, no sé por qué, de acuerdo a cuántos hijos pagas menos. Yo digo, al final me voy a alargar a tener hijos para pagar menos, ¿no? Bueno, por ahí pasa eso, ¿no es cierto? Se supone que si una persona gana mucho dinero y no tiene una familia que mantener, es porque está ganando de más y le cobran impuestos. Así funciona este país, ¿no? Pero estas serían las condiciones, a esto se refiere con esto. Si es soltero, las condiciones son las del ítem 2, si no, son las del 3. Ahora lo que nos pide es soltero o casado, y nos dice, bueno, si además agregamos a los viudos y a los divorciados, ¿qué tenemos que hacer acá? Hacer un switch o un dual.
¿Un qué? Switch. En un switch, O un do while, dijeron. claro, y dentro del do while hacer el switch. Ujú, Por ejemplo, si no se cumple ninguna de las 4 condiciones, salir del do while, pero si no, hacer caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Caso exacto, pero soltero, caso lo que casado, caso tendríamos que viudo. hacer acá es poner un if más adentro de otro if, y así podríamos tener if si se cumple que es soltero, si no se cumple que es viudo, si no se cumple que es divorciado, y si no, las condiciones por defecto, ¿sí? O sea que vamos a tener que tener Serían cadena de ifs, básicamente. muchos ifs, exacto. O, como bien dijeron, usar un switch. Entonces acá esto se puede mejorar usando un switch y decir, vamos a decir, ingrese el estado civil, sein es civil, switch en base a esta variable. O sea que esto lo que tenemos acá es una variable de iteración, ¿sí? Si la variable de iteración vale S, case se pone y lo que vale es civil. Acá me ingresó una S, entonces hago esto. Y break. Noten que se los marco en rojo al break para que corte, ¿sí? Si no, si vale C, hace esto, break. Si no, si hace eso, break. Y después, si no, hará lo último y hace un break. Lo que nos está faltando acá es un default. El default es opcional, porque ¿qué tal si me ingresó una T de testarudo? No sé qué podemos decir, ¿no? Acá tengo que considerar una letra esto para validar el programa, ¿no es cierto? Para que no se rompa, tener esta instrucción default. Es decir, oiga, no es una letra válida, ¿sí? ¿Cuándo se usa la sentencia switch? El control no, esperen que me estoy leyendo. ¿Qué es lo que me quieren poner acá? Bueno, no lo podemos ver. Cuando se utiliza un switch, el control se trabaja desde el punto etiquetado con el case, cuya expresión constante es el valor de la variable del switch. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que esto es el valor constante, que sería si es que lo que voy a comparar con esto, ¿no? Entonces yo digo, estado civil es igual a ese, estoy comparando con esto. A partir de este punto, todas las sentencias se van a ejecutar hasta llegar a la llavecita. Porque acá estoy poniendo una sentencia sencilla, pero podría haber un bloque ahí adentro, ¿sí? O sea, es un bloque de instrucciones que yo puedo llegar a hacer. Que si es una sola, también podemos omitir las llaves, ¿no? Esto sí se puede, porque las etiquetas solo marcan a los puntos de entrada después de una ruptura. Bueno, sí, está bien, después de que hace el break. La sentencia switch nos permite ejecutar las mismas sentencias para varias etiquetas distintas y se puede eludir usando la sentencia break, es decir, que lo hago romper, lo hago cortar al switch ahí para que elija una rama y no todas. Si no se satisface ninguna rama, uso el default, como yo les ponía al final, que es algo opcional, es decir, si yo no lo pongo al default, pasa nada, o sea, no es que lo tengo que poner. Pero es aconsejable ponerlo para que, si yo no tengo ningún caso para englobar a todo el resto de los casos que no es válido, le meto este default, ¿sí? Así que Básicamente bueno, el default es para que sí o sí utilice una opción. exactamente, para que sí o sí entre por alguna rama de todas. Si no, lo que va a pasar es que nada, no va a mostrar nada. O sea, yo voy a poner una T y no le pongo el default, va a salir el switch, no va a mostrar nada, no va a hacer nada. O sea, es como que Es como que a veces necesitas sí o sí, porque si vos quedaste el switch es para que sí o sí entre una opción y no una o para que la no haga otra. nada. Claro. Los switch, por ejemplo, son buenísimos para los menús de opciones. Entonces, ahora si yo quiero hacer un menú de opciones, le doy elija del 1 al 4 y me ponen un 5. Siempre hay alguien que va a intentar cacharme, ¿no es cierto? Bueno, lo que puedo hacer es poner este default y que ya quede. ¿Qué decís, Eder? ¿Estás No, perdón, hablando? perdón, perdón. Estoy ¿Estás? acomodándole que Nana se vino al comedor Ah. a ver tele y yo tengo acá la compu, así que lo estaba acomodando un poquito. Ah, Perdón. bueno. Bueno, noten esto también. Si yo les dije, si yo no le pongo un break, se van a ejecutar todos los casos posibles. Entonces, ¿cómo hago yo para englobar muchas letras y decir si son vocales? En el caso que sea A, E, I, O, U, cualquiera de todos estos, lo que va a hacer es cambiar la booleana a true y corta. Ahora, si ninguna de estas letras fue las que ingresó por teclado, yo acá voy a pedir antes previamente un sign, por default voy a decir que no es vocal lo que estoy ingresando, ¿sí? Entonces esto lo podríamos probar. En este ejemplo la letra es una variable de tipo char y es vocal, es de tipo boolean. Si es valor de entrada en el switch, corresponde a una vocal, es vocal, saldrá con un valor verdadero en caso de false. Bueno, ahí nos aclara un poquito lo que es el ejercicio. Vamos a chequearlo ahí en el dev, vamos a ver algún ejemplito, ¿no? Ya creo que quedaba ya al final. Fíjense que
A ver, fíjense que acá también les he puesto un poquito los nombres de la estructura. Les pongo acá en C, no pueden ponerse rangos de valores, es decir, yo acá no puedo decir, el caso de que la letra sea de la A a la Z, no puedo poner A-Z, no puedo poner una expresión acá, sino que vamos a trabajarlo con casos que se juntan. No pueden ponerse rangos de valores en etiquetas case, es decir, solo admite valores individuales. El tipo de la variable sobre la cual se efectúa el switch debe ser entero o cualquiera que se puede promover a entero. Y como las caracteres se pueden convertir a entero, sí puedo yo utilizar una letrita para hacer el switch. Por tanto, no puede ser float con número flotante, ¿no? Acá esto es la estructura selectiva, la variable, los distintos casos, las instrucciones que se van a ejecutar y el caso default, ¿sí? Y para la selección múltiple, fíjense que acá lo que estábamos haciendo era esto, ¿no es cierto? Es decir, leo una nota, si esta nota vale, y acá vemos, si vale case 1, 2, 3, 4, estás desaprobado. Si el tipo se sacó 5 o 6, aprobó. Y si se sacó 7 u 8, ya tiene un notable, un promocionado. Un 9 ya sería un sobresaliente y un muy bien 10 está matriculado. Si ya se sacó, si la nota que yo ingreso es un 11, un 0, me larga error, porque alguna calificación tengo que poner, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos englobar varios casos. Podemos englobar varios casos con números, podemos englobar varios casos con letras. Con esto ustedes ya deberían estar capacitados perfectamente para hacer cualquier programa con estructura select. Bueno, vamos a copiar y pegar esto en C++. ¿Se entiende hasta ahí lo que hemos hablado? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, entiendo. Se entiende porque lo que hemos estado haciendo en Java. El tema hay que aprenderse de vuelta hay que aprenderse cómo se escribe acá en C, lo que estamos haciendo en Java. Yo ahora les voy a dar el ejercicio para que ustedes lo hagan, pero antes vamos a ver estos ejercicios que tenemos. Por ejemplo, algún switch que me diga los meses que son verano, por ejemplo, diciembre, enero, febrero. Si yo elijo marzo, abril y mayo, ya estamos en... ¿Qué sería esto? Acá debería decir es otoño. Después tenemos, si estamos en julio a agosto, invierno. Y así primavera. Y si no, el número es inválido. Ponemos un default, ¿sí? Por ejemplo, podríamos usarlo para una estructura que nos muestre los días de la semana. Entonces yo podría decir, ingrese un día del 1 al 7. Si ingresa el día 4, por ejemplo, es el jueves, arrancando desde el lunes. Y si no, es un día inválido. Y si yo quiero poner, por ejemplo, un día que son laborales o no son laborales, yo podría decir del 1 al 5, decimos que es un día que se labura, que se cursa. Día para cursar. Y ustedes no cursan Java ni nada de esto los días sábado y domingo. Así que fin de semana. Aunque pueden seguir hablando por el WhatsApp, ¿sí? Así que tenemos estas distintas variantes para lo que sería el switch. Por último, podríamos tener un último ejemplo, decir, bueno, puedo poner una cadena acá también, ¿eh? Entonces noten que dice string year, cursos electivos, inglés o cálculo. Si ingresa de primer año, lo que nos está queriendo decir es, para primer año de la carrera, acá podrían decir ex fundamentos y metodologías de estudio. Si ya eligen el segundo cuatrimestre, ya van a tener acá, Java, van a tener EDA y van a tener web. Entonces acá, si elige CCE o CCC, que son distintos programas de esta universidad, ya puede hacer Machine Learning o Big Data, como que tienen distintas ramas, ¿no? Si elige esta otra opción, ya tiene programación, y si no es ninguna de estas, entonces los cursos que puede elegir son ingeniería del software, ¿sí? Entonces, bueno, noten que también podemos usar estas comillitas y varias siglas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, les voy a dar estos minutos acá para que hagan y resuelvan el ejercicio que les voy a mandar. Convertir la moneda con un menucito de peso a dólar, de peso a real, peso a euros, peso a dólar. Bueno, entonces, según lo que elija, pueden trabajarlo con un switch o con muchos if, pueden hacer esta conversión. Buscar las cotizaciones en internet. Grupo 2, pasar un terreno que les den el largo y el ancho. Esto nos va a dar los metros cuadrados y eso lo pasan a hectáreas, a acres o a millas cuadradas. Muy parecido a los ejercicios que ya venían haciendo. Para los grupo 3, tenemos que hacer acá un programa que le aporte teclado las operaciones. Por ejemplo, el logaritmo en base 2, logaritmo en base 3, o si quiere ver la constante pi o la constante de Euler,
que estos valores no los tienen que declarar, ¿sí? Los usan de la misma librería MAT. Entonces, mostrarme estos números por el menú. Ejercicio 4. Realice un programa que lee un número por teclado y luego lo que va a hacer es calcular la potencia del número elevado a este número, o sea, calcular la potencia, calcular la raíz cuadrada, calcular el factorial o que me convierta este número a grados, ¿no es cierto? Son radianes a grados o de grados a radianes. Todo con una estructura de control suite. ¿Qué más tenemos acá? Algo que lea 2 números por teclado y que me retorne el coseno, el seno, tangente, arcoseno. Acá que sería arcoseno, sería arco coseno y arco tangente, ¿sí? Noten que la librería MAT tiene funciones para todo esto, así que ustedes vayan investigándolo. Y el grupo 6 lo que haga es solicitar el ingreso de un precio y que le haga el descuento. Si son meses de primavera, bueno, el descuento del 25%, 35, 40, 15, pero notar que en diciembre no tienen descuento, ¿sí? ¿Se entendió? Debería ser al revés, en las fiestas. En las fiestas no hay descuento. Bueno, yo para poner que no tiene descuento en algún momento. Nunca te metimos al chat. Lo que pasa es que puede ser que Valentín no te vayas, entonces lo que terminemos la clase quédate conmigo, así yo te puedo agregar al chat, ¿sí? Y Matías también, quédense después de que terminemos. Bueno, ahí ya entren a las salas y vayan haciendo el ejercicio que les toca por sala. ¿Cómo va la sala? Así que sí. Profe, ¿cómo le va? Recién acordamos que teníamos que hacer un segundo, pero bueno, un switch. Pero bueno, ya está todo, ahora solamente. Bueno, después lo optimizan. Sí. Es la constante, la de Euler, M-E. Ahí tienen. Constante matemática. Sí, ¿no? Ahora bueno, le metemos un switch. Muy bien, van bien, sigan trabajando, ya en un rato los llamo. Me voy a la otra sala. Vale. No, te diciendo que bueno. Me voy a ir a la 1 entonces. 4.77. Muy bien, ¿cómo van esas conversiones? Ahí va. Dólar. Muy bien, sigan trabajando, en un rato los llamo. 4.77. Ahí Sí, está. y el último es... ¿Cómo va eso? ¿Va queriendo? ¿Otoño cuando empieza? Complicado, profe. ¿El RAN funciona así? Marzo, en el tren. Sí, por el número, digamos. Muy bien, los veo trabajando lindo. Vamos, apuren que en un ratito ya los llamo nomás. Denos más tiempo, profe. Bueno, les doy unos, ¿qué será? 20 segundos. Nos trabamos en un momento. Había que hacer un menú, entrar un número y hacer un menú con varias opciones. Entonces importamos MAT, el número, lo pedimos por teclado, menú de opciones y un switch para cada opción. La opción 1 era devolver una potencia que también había que entrar por teclado. La opción B era la raíz cuadrada y en la opción C había que hacer el factorial y había que usar un condicional por si era negativo o un número entero. Bueno, ahí tenemos el switch con la opción, siempre una variable más para la opción aparte del número o los números y según lo que ingresaban la letrita entraba en algún caso o en el otro. Tengo que poner el P10, ¿verdad? Ahí está, ingreso el número y luego tengo que elegir una opción, ¿verdad? Sí. Muy bien, calculó la tangente de 22. ¿Alguien tiene una calculadora científica a mano? De que nos vemos, descansen y practiquen. Es importante. Nos vemos, profe. Extiendo el TP hasta el 4. Fecha final.